Bien. Seguimos con esto. Una pregunta, ¿no? Sí. Pero no tendríamos que saber, tal vez es un poco quisquilloso, tal vez no es lo que se busca, pero digo, no tendríamos que saber de cuánto es la varilla de tantos milímetros, porque no No, te... Ah, ok. ponete que la varilla mide 2 metros. Y a vos te la dan y cortás. Tenés 1,25 m, te alcanza, tenés 1,10 m, te alcanza. Vos la varilla de 2 metros la cortás en los pedacitos que necesitas. Para mí con la de 1,25 alcanza. Bueno. Para mí va a ser tramposa y vamos a tener que comprar la de 1,10. Yo creo que la respuesta simple sería 1,25, pero siento que hay trampa. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿El largo lo sigue conservando? Sí, yo estaba pensando en el largo. Porque acá dice que la ampliación de 25 centímetros de alto, pero no habla nada de largo, entonces que supongo que lo conserva. Para mí por la foto cambia. Se hace una ampliación como para que la foto no se deforme. Entonces en proporción, ok, ya entendí. No se tiene que deformar la foto. No la puedo correr como yo quiero la foto acá. ¿Qué la querías, agrandar o achicar? Sí. No allá abajo me parece que tiene, ¿viste dónde están los bordes? Pero sí, ya sé, pero me lo agranda como tiene que ser y yo no quiero que ustedes lo vean eso. Porque hay imágenes... a ver, espera. El tema es el siguiente, que en la computadora vos podés tocar el control y te lo agranda proporcionalmente, y si no apretás el control podés estirar desde los años. ¿Cómo no? ¿Cómo que en el...? Y acá no me deja hacer nada en GeoGebra. No, digo, en una imagen para agrandarla o achicarla, si vos lo querés hacer proporcionalmente, tenés que apretar control o no control. Bueno, acá no hace falta. Acá no hace falta el control o no control en GeoGebra, porque está la imagen insertada. Y en el Word no me permite porque esta computadora no tiene el mismo sistema. Bueno, lo dejamos entonces sin hacerlo gráficamente. A ver, la idea era que yo lo pudiese poner en algún... Espérate, a ver si tengo 30. Bueno, no importa. Que lo pudiese poner en algún lado. Dale. No me lo abre. Bueno, estamos en Reacio, sí, tengo que ver. Profe, tal vez, no sé, ¿viste que el GeoGebra donde tenés la flechita para seleccionar? No, porque esto es una imagen insertada, Gus. Entonces no me lo permite. Bueno. Está bien. A ver si lo puedo poner en Paint. Sí, acá lo puedo mover. La idea era, si lo puedo mover así, y acá la imagen se me deformó. Profe. ¿Qué?
Tenés que compartir la pantalla de Paint. Perdón. Gracias. ¿Sí? Esta sería la imagen de Paint. La pregunta que estamos haciendo en esto, que yo tengo que comprar la varilla, es, tengo que ampliar la imagen así, o puedo ampliar la imagen así. ¿Puedo hacer esto en una ampliación? No, porque se despixela todo. O sea, Se despixela todo, se deforma. Ponele que sea una Sí, imagen. sí. Claro. Entonces, a ver. Sí, está bien, Cintia. Estoy desesperada, Cintia, por responder. Bien. Entonces volvemos al TP. Si yo no lo puedo ampliar de esa manera, si lo tengo que hacer en forma, creo que Noemí dijo, proporcional, entonces no me van bien cualquiera de las dos varillas. Entonces lo que ustedes tendrían que hacer, no sé qué cálculo hicieron, es, tenemos el primero de 15 por 10, ¿sí? 15 de largo y 10 de alto. Si la ampliación va a medir 25 de alto, la idea es saber cuánto valdría de largo, ¿sí? Sí. Entonces, la cuestión era, si yo acá le sumo 15, ¿acá también le sumo 15? ¿Me da 30? No, en todo caso habría que multiplicar por 2.5 para que haya proporcionalidad. Bien. Regla de 3 simple. Regla de 3 simple. Y sería Exactamente. 37,5. 7,5. Bien. Entonces lo que están haciendo no es sumando, sino multiplicando. Y esa es la relación que tendríamos que tener. ¿Sí? En realidad multiplicando por 2,5, como dijo Reina, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es multiplicando, no sumando, y a esto le vamos a llamar una razón de proporcionalidad después. Por ahora, estamos multiplicando. Acá en el apunte se pedía, a partir de lo analizado, encuentra la relación entre las medidas de los lados de la foto original y la ampliación. Yo me acuerdo que yo hice algo así en segundo grado y un chico me dijo, tiene que trazar la diagonal y seguir por la diagonal. Y en realidad era eso, porque cuando nosotros ampliamos, ¿sí? Ampliamos con la diagonal, en todo en proporcional. Bien, 125 centímetros. Entonces necesito 1,25 m de varilla. No le alcanza con 1,10 m. Eso que ustedes llaman regla de 3 simple, que yo toda mi vida llamé regla de 3 simple, cuando entré al profesorado me dijeron, no, eso no es regla de 3, es proporcionalidad. Pero bueno, es lo mismo, funciona de la misma manera. Si para tanto regla de 3 simple, directa, inversa, movíamos todo nosotros en el secundario, pero bueno. Ahora, lo que tenemos que hacer entonces es una que hicimos acá, a ver, yo les dije 10 por 2,5 me da 25, 15 por 2,5 me da 37,5, lo expresamos así como una razón, ¿sí? Una razón entre dos cantidades. ¿Sí? Vamos a decir A es a B. Y esta razón me va a dar un número K. ¿Sí? Lo que pasa que si lo voy a hacer en 3 segmentos, no voy a poder dividir segmentos. ¿Sí? Los segmentos no se multiplican ni se dividen. Lo que yo voy a necesitar es la medida del segmento
como para poder realizar las razones entre las medidas de esos segmentos. Entonces, para ver proporcionalidad de segmentos, necesitamos la medida de un segmento. Y no vamos a decir, mide 3 centímetros, 4 centímetros, vamos a poner una unidad. Esa U que nosotros ponemos acá es la unidad, pueden ser pulgadas, centímetros, metros, ¿sí? Lo vamos a considerar general, una unidad, no nos vamos a meter con el sistema métrico. Entonces, un segmento U no nulo vamos a considerarlo como la unidad de los segmentos. La medida del segmento A va a ser, por ejemplo, 3 unidades. La medida del segmento A va a ser 3 unidades. 4 unidades, 5 unidades, no sé, cualquier cantidad de unidades. Pero entonces le vamos a poner un número K. ¿Sí? Para hacerlo general, porque yo no necesito dar los infinitos casos que pueden hacer. Yo lo hago con letras, lo hago general. Entonces, A va a ser igual a K unidades. Este número K tiene que ser un número mayor que 0. Puede ser igual, entonces me va a dar, si es igual a 0, me va a dar un segmentito que los dos puntitos están juntos, entonces va a ser el segmento nulo, que se llama. ¿Vamos bien? K no puede ser negativo, porque la medida de un segmento no puede ser negativa. Pero si es 0, va a ser el segmento nulo. Bien. La razón entre esos dos segmentos es el cociente entre sus respectivas medidas. Por ejemplo, yo voy a decir, la medida en unidad U del segmento A va a ser K. Entonces yo voy a decir que el segmento K mide 3 unidades. ¿Estamos? Y por ejemplo, puedo decir la medida del segmento B en U va a ser L. Entonces, yo mido el segmento B en U y tiene 5 unidades. Entonces voy a hacer la medida de un segmento sobre el otro y en vez de escribir todo esto, yo directamente puedo poner K sobre L. ¿Me siguen o vamos muy rápido? Se me fueron todos, se durmieron. No me quedó nadie. Hablé seguido y se fueron todos. Yo le No, sorry, profe. Lo que pasa es que yo todavía estoy en el laburo, estoy o hago una cosa, hago otra y ahí andamos. No digas nada, estás en el trabajo, a ver si... Bien, sigamos. Entonces... Yo me perdí de tanta letra, ¿no? Ahí voy. A ver. El segmento A mira, te lo hago así. El segmento A mide 5 unidades. Eso lo entendí. 5U sería. Claro, ¿no? En vez de decir centímetro le ponemos U. Ok. O acá le puse K. Entonces, si yo quiero saber la razón entre un segmento y el otro, a ver cuál es más grande, más chiquito, la razón voy a poner la medida de A sobre la medida de B. Entonces te voy a decir que A es 5/3 de B. Ah, ¿Sí? ok. ¿Sí? Sí. Bien, esto si lo viéramos en fracciones, acá hay 3 unidades, estas van a ser 5/3 de la unidad. Pero bueno, lo estamos viendo generalizado en unidades. Entonces, cuando hacemos razones, es el cociente entre dos medidas de segmentos. Como para generalizar.
Ok. Bien. Entonces, de eso, a ver, si yo tenía, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando hablábamos que los triángulos eran iguales? Y después decimos, vamos a llegar a semejanza que tienen los ángulos iguales, pero los lados son proporcionales. ¿Qué quiere decir? Que en un triángulo los lados por ejemplo, este triángulo, este lado es el doble de esto. La razón ahí sería 2 directamente, pero la razón puede ser fraccionaria, puede ser 5 tercios. Este lado es 5 tercios de este lado, y después si es una semejanza, los 3 lados van a tener que tener la misma relación, la misma razón, que es lo que estamos tratando de analizar, que es una razón. Una ¿Sí? pregunta. Sí. Si yo tengo lados congruentes, Sí. o sea, ponele AB congruente con DE de otro triángulo, ¿no? Sí. O sea, yo tendría que poner que que AB es a ese lado. O sea, no termino de entender cómo se expresaría los lados congruentes. Cuando lleguemos a semejanza, congruentes no. Congruentes son congruentes y no vas a tener nada que relacionar. Proporcionales. Sí, pero eso cuando veamos a semejanza lo vamos a ver. Ahora estamos Está bien, segmento contra segmento. Cuando lleguemos al triángulo, después lo analizamos despacito. ¿Sí? Si serían dos segmentos congruentes, dos lados congruentes, ¿la razón sería 1, profe? Sí. Ah, ok. Muy bien, muy inteligente. O sea que un movimiento va a ser un caso particular de semejanza. De razón 1. Vamos re bien, René. Bueno. A ver. Sigamos. Podemos decir cuando dos segmentos son proporcionales, ¿sí? Cuando, mejor dicho, 4 segmentos dados en un cierto orden van a ser proporcionales si la razón entre los dos primeros es igual a la razón entre los dos últimos. Y esto se lee, dados 4 segmentos, A, B, C, D, en este orden, vamos a escribirlo. ¿Lo ven acá? Así no lo tengo que escribir yo de vuelta. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, supongamos que el segmento A mide 6, el segmento B, perdón, mide 3, el segmento C mide 4, y para que haya una proporción, la razón entre estos dos tiene que ser la misma razón que en estos dos. Tiene que haber una igualdad. Quiere decir que si este segmento es el doble de este segmento va a ser el doble de este. Si este 8. 2, muy bien. ¿Sí? Y acá tengo una K entre los dos, que es un número entero, que me dio 2. Antes habíamos visto un número fraccionario. Puede ser fraccionario, puede ser 2, no importa. Acá habíamos dicho que esto era A, B, C y D, ¿no es cierto? ¿Dijimos eso? Sí. Sí. Sí, sí. Bien. Y nos acercamos a homotesia con todo esto. Bien. Esto se lee, el segmento A es al segmento B, como el segmento C es al segmento D. Los elementos de la proporción reciben diferentes nombres. Ahí voy a escribirlo. A es a B, como C es a D. Bueno, me quedó por escribir en el medio me quedé con la hoja cortita. Los numeradores de esto, que no son numeradores,
en vez de llamarse numeradores, se les llama antecedente. Y a los que están en el denominador se los llama consecuentes. ¿Sí? Acá lo dice yo. Ahí voy. ¿Quién me habla? Bien, Paula. Bien. En la misma proporción también reciben otros nombres. A y D son extremos de la proporción. Y B y C son los medios de la proporción. ¿Sí? Tenemos A es a B como C es a D, A y B, A y D son extremos en una proporción, y B y C van a ser, se les llama medios de la proporción. Ahora, yo esto, a ver, si dijimos, por ejemplo, en el caso anterior, que la razón era 2, lo podría escribir así. Porque esta iba a ser otra proporción, pero con la misma razón. ¿Sí? Si yo tengo A es a B como C es a D y la razón acá era 2, si tengo C es a D como A es a B, la razón sigue siendo 2, ¿sí? La tengo escrita de otra manera, entonces, pero de acuerdo a como yo escribo las dos razones, van a tener como otro nombre, porque ahora van a ser estos los extremos y estos los medios. Yo supongo que si alguien vio proporción o regla de 3 o algo, habrá escuchado alguna vez que el producto de los medios es igual al producto de los extremos. ¿Sí? Sí. Y eso se escuchó. Eso sí. Entonces, si yo hago A por D, es igual que B por C. Bien. Entonces, ¿esto se cumplirá? Yo tengo la proporción acá y hago 6 por 2 es igual a 3 por 4. Sí. Sí, se cumple. Se cumple siempre esto. Entonces, vamos a seguir acá. AD, bueno, segmento, bien. De la proporción planteada surge de manera inmediata que acá está escrito, si ustedes lo ven, directamente como un producto. A por D es igual a B por C. ¿Sí? Ahora hay unos ciertos casos de las proporciones. Por ejemplo, dada la proporción A es a B como C es a D, la razón va a ser K. Si yo, por ejemplo, multiplico por 2 ambas razones, toda la proporción, la razón se va a mantener. Porque eso que estoy haciendo ahí es 2 por A, 12. Dividido 6, me quedó 2. Y 2 por 4, 8. Dividido 4, me quedó 2. O sea que si ustedes hacen operaciones con las razones y le ponen a todas las razones, las multiplican por el mismo número, la razón en sí no va a variar. ¿Se queda claro eso? ¿Por qué dije lo que dije? Mantiene la proporción, ¿no? Mantiene la proporción. En cambio, si yo multiplico solamente los antecedentes, en vez de ser razón 2, de K, va a ser 2K. La proporción se va a mantener, pero va a ser distinta la proporción que tenemos, porque cambió la razón de esa proporción. Es decir, que si estoy refiriéndome a un lado, ya no tiene la misma relación, sino que aumentó la relación.
Si en cambio yo invierto estas razones, en vez de decir A es a B, como C es a D, digo B es a A, como D es a C, en vez de ser, en vez de ser 6 es a 3 como 4 es a 2, tendría que decir 3 es a 6 como 2 es a 4, ¿sí? A ver, yo tenía esta acá, y ahora voy a tener esta, que es al revés. ¿Se mantiene la misma razón? No, sería No. 1 sobre K. Bien, 1 sobre K. En este era 2 y en este va a ser 1/2. Es 1 sobre K. Eso para todos. Yo se los doy con un ejemplo, pero acá sería 1 sobre K. Si yo cambiaba, esto lo hicimos antes, si digo C es a D como A es a B, se mantiene K. Y si los cambio los extremos, entonces va a ser otra razón distinta. A ver, ¿cómo qué? Es un 1 sobre K. Acá. Me perdí. Sí. Porque acá la razón era 2. ¿Te acordás? En este. Ah, sí. Sí, 2. Entonces yo lo que hice fue cambiar antecedente por numerador por denominador, o antecedente por consecuente. Y mira, acá la razón, ¿cuánto es? 1/2. Perfecto. 1/2, por eso es 1 sobre K. Si en vez de cambiarlos así, yo en vez de cambiar antecedente por consecuente, cambiaría los extremos por los medios, tendría, espérate, 2 es a 3, como 4 es a 6. Mirá. Esto es 6 es a 3 como 4 es a 2. Y yo ahora te lo cambio y te pongo 2 es a 3, cambié el 6 de lugar por el 2. ¿Sí? Cambio el Y 6. se mantiene la igualdad, pero las razones son diferentes. Claro, acá es otro número, acá la razón es 1/3. Entonces ya no es ni K ni 1 sobre K, es otro número, por eso acá en la hoja yo les puse M. ¿Está? Porque es otro número distinto, se mantiene la proporción, porque acá la razón va a ser 2/3 y acá la razón va a ser 2/3. Ahí me da 2/3. ¿Estamos? Pero no era el 2 ni el 1/2 que teníamos antes. Bien, y después esto es para considerar, se pueden hacer todo tipo de cuentas y operaciones con las razones. No lo vamos a analizar, queda como dato nada más. Después, dentro de una proporción, además de esos nombres, vamos a tener, perdón, cuando, bueno, ahora sí. No. Cuando Profe, nos decimos, una pregunta. sí. Sí. De lo anterior, de lo de A más B sobre C más D es igual a A menos D sobre C menos D, de ahí se desprende que se pueda utilizar el teorema de Tales para, qué sé yo, para cuando se tienen dos segmentitos pequeños y se pueda usar también el segmento grande y se pueda hacer comparación entre los dos grandes y los dos pequeños. Sí, se pueden, por eso te digo que se pueden hacer todo tipo de operaciones. Este es uno de los infinitos ejemplos donde se pueden hacer muchas operaciones con los segmentos, pero siempre con las medidas de los segmentos y la relación que existe entre la proporcionalidad de los segmentos. Sí, sí. Ok, sí. Bárbaro, gracias. No. Ya vamos a llegar a Tales, pero en esta clase no, la que viene o la otra. Después también usamos semejanza para demostrar Pitágoras, y ahí empezamos a hablar de la posición es esta. Cuando yo digo que un segmento es cuarto proporcional en una proporción, ese segmento va a estar ubicado en este lugar en la proporción. ¿Sí? Si digo que es medio proporcional, ahí estaría al revés.
tendría que estar ubicado en la posición de los dos medios. Digo, X es medio proporcional entre A y B. X es cuarto proporcional entre A, B y C. Bueno, cambié yo de lugar. Y para decir que un segmento es tercero proporcional, les cambié yo el orden en lo que estábamos viendo ahí, Perdónenme. Fui directo. Es porque tenemos el mismo segmento dos veces y el último, digamos, tengo dos segmentos y este sería el tercero proporcional. Esto generalmente no lo usamos, pero que es cuarto proporcional y medio proporcional, sí lo vamos a usar y bastante en todas las cosas que hagamos. Bien, como para demostrar tales, lo tenemos que demostrar o usar pensando en algo que se llama proyección paralela. Lo voy a presentar y la clase que viene supongo que lo daremos de vuelta. ¿Qué? Una pregunta. No termino de entender bien el tercero proporcional. ¿Sería B? Porque hay tres segmentos. El segmento A, el segmento B y el segmento X. Ah, ¿sí? Perfecto. Entonces, pones a uno de los segmentos como antecedente, al otro como medios, como consecuente y antecedente, y entonces al tercero proporcional como consecuente. Pero son raros los casos en que se dan así como tercero proporcional, pero hay algunos ejercicios. Bien, nosotros vamos a considerar dos cosas. Existe una proyección que va a ser ortogonal, quiere decir en forma perpendicular, y hay otra proyección en forma paralela. La proyección en forma paralela es, dadas dos rectas, ¿sí? Yo tengo un segmento en una de ellas, y quiero saber cuál es el segmento imagen sobre la otra recta. Esta recta la voy a llamar A. Me quedó el nombre ahí arriba. Y a esta recta la voy a llamar B. Bien. Para saber cuál es la imagen, lo que yo voy a hacer es proyectar en cada uno de estos puntos sobre la otra recta en forma paralela a una recta guía que le vamos a dar. ¿Sería simetría axial esto? ¿Parecido? No, no sería, no. ¿Paralela a quién, profe? A esta recta que va a ser la recta guía, ¿sí? Yo tengo una recta guía y voy a trazar paralelas a esta recta que pase por el punto A, paralela a esta recta que pase por el punto B. Esto no tiene por qué, Mauro creo que me preguntó, ser perpendicular a esta otra recta, Por eso no va a ser una simetría axial, aparte no va a estar del otro lado de la recta, sino que la imagen de este punto A va a estar sobre este punto B, sobre esta recta B, perdón. ¿Qué es cualquier recta? Cualquier recta y en cualquier posición. La que nosotros tenemos que considerar son las paralelas a G. ¿Sí? Esta va a ser A'. Y esta va a ser B'. ¿Sí? Entonces, dadas dos rectas cualesquiera en el plano, hay un segmento en una de las dos rectas, y yo puedo tener una imagen en la otra recta.
¿Cómo voy a obtener la imagen? Busco una tercera recta que va a cortar, la vamos a hacer en rojo bien intenso. Ahí está. Voy a tener una tercera recta, esta. Si ven que la muevo, se mueven las otras dos. ¿Sí? Que me va a hacer una recta guía. Y entonces, sobre esta recta roja voy a trazar paralelas. Paralela que pase por A, y me va a dar una imagen sobre la recta B, que va a ser A1. Voy a hacer una paralela a la recta roja que pase por B, y me va a dar una imagen, cuando se corte, en la recta B con el punto B1. Estas imágenes me formó un segmentito. El segmento AB va a tener una imagen que va a ser el A1, B1. No van a ser congruentes esos segmentos, porque depende de la inclinación de las rectas, ¿sí? No sé si es esta. ¿Sí? Se ve perfectamente que no son congruentes para nada los segmentos. Pero sí va a tener una imagen. Si yo ahora sobre esta recta A dibujo un segmento igual a AB, ¿sí? Vamos a hacer el punto C. Entonces, AB es congruente con BC. Y voy a trazar la imagen del punto C en la recta B. Hago la paralela a la roja por el punto C. Y obtengo el punto C'. ¿Cómo les parece que va a ser C', B' con respecto a B'? Congruente. ¿Seguros? Sí. Ah, eso me gusta, que me digan que sí. Lo vamos a comprobar. Si yo hago centro en B, que pasa por A, va a pasar por C. Si bien cada segmento con su imagen no son congruentes, pero a segmentos congruentes en una recta corresponden segmentos congruentes en la otra. Las imágenes respetan la relación o la proporción que existen entre los segmentos de una y otra. Claro, entonces en la imagen se mantiene la proporcionalidad. Se mantiene la proporcionalidad. Me queda un minuto. ¿Alguien tiene dudas o consultas para hacer para que yo abra otro Zoom? Si no, nos vemos el jueves. No, yo por ahora No, ¿Seguro? por ahora no. Por ahora no. Esto me mató la cabeza, pero por ahora no. Bueno, el jueves seguimos y vamos a Tales y a hacer ejercicios que son un poquito más entretenidos. ¿Está? Perfecto. buenísimo, profe. Pero tengo que pasar por acá. Cuídense mucho. Gracias. Jueves. Nos vemos Gracias. el jueves. Profe. Hasta el Nos vemos jueves. el jueves. Jueves.